Bueno, amigas y amigos, ¿qué tal? Un gusto tenerlos por acá nuevamente después de tanto tiempo. ¿Ah? Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión. No es necesario que tengan su video prendido. Si quieren hacerlo, obviamente, no hay ningún problema. Yo voy a mantener el audio de todos bloqueado, pero no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacer una consulta, lo desbloquean y pueden hacerme sus consultas. ¿Ya? En nombre de todo el equipo de T-Institute Latinoamérica, les doy la más cordial bienvenida. Hace tiempo que no nos veíamos en una sesión live. Tuvimos un año pesado, como se imaginarán, igual que muchos. Y bueno, en este nuevo inicio de ciclos de sesiones live que vamos a estar ejecutando todos los meses, vamos a ir abordando diferentes tópicos. Y hoy día partimos con uno muy interesante, que probablemente va a tener repercusiones no solamente durante este año 2021, sino que va a hacer eco mucho de los tópicos que vamos a estar tocando acá, probablemente en los próximos 2 años, inclusive los impactos que vamos a estar conversando pueden suscitarse y extenderse por los próximos 5 años probablemente. Nuestro tema del día de hoy es justamente el mundo del té post-COVID. No es sorpresa para nadie el impacto a nivel mundial que la pandemia ha tenido. ¿Ah? En cada uno de nuestros distintos países hemos visto los efectos de las medidas de encierro, las medidas también y el efecto que ha tenido la enfermedad en sí. Han sido devastadores. No es necesario ponerme a explicar lo difícil que ha sido, porque probablemente cada uno de nosotros en nuestros distintos ámbitos de acción lo ha percibido. Hemos visto cómo algunos negocios, muchos negocios de hecho, han tenido que cerrar, cómo muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo. Y claramente, el mundo del té no es ninguna excepción a esta regla. Y por lo mismo, el impacto que ha tenido la pandemia ha sido bastante diferente, ha sido fuerte, pero es un impacto que es necesario a veces analizarlo de distintas aristas y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar conversando justamente sobre cuál ha sido el impacto del COVID en muchos ámbitos, desde, en primer lugar, el punto de vista de la oferta. Es decir, qué ha pasado con la producción de té, qué ha pasado con los países productores, cómo los ha afectado el COVID en sí, las medidas de encierro, y qué impactos han tenido estas medidas justamente en la disponibilidad de productos y en los precios a los cuales se transan. Vamos a hablar también acerca del impacto que ha tenido la pandemia en los principales mercados de consumo. Y vamos a analizar también el consumo de los principales países productores, pero nos vamos a enfocar también en nuestro mundo occidental, que no es un mundo que está orientado hacia la producción de té, pero somos muy buenos consumidores de té. Y vamos a analizar también qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del consumo, qué ha pasado un poco a fuerzas, ¿ya? Vamos a tratar a entender cuáles han sido los segmentos que han sido más golpeados, porque el análisis regional es muy importante, sin embargo, nos quedamos cortos un poco y es una mirada un poquito muy estrecha si queremos realmente analizar el impacto que ha tenido la demanda. Y para ello se hace necesario que ampliemos esta visión y analicemos el impacto en distintos tipos de canales de comercialización. Y es lo que vamos a estar haciendo el día. Vamos a estar hablando sobre el impacto que ha tenido en negocios especializados, no especializados, y también qué es lo que ha sucedido también con canales masivos. Así que bueno, vamos a estar conversando muchos temas para finalmente analizar las principales conclusiones de todo lo visto y entender cómo esto se traduce en tendencias. También vamos a tratar de dilucidar en qué elementos tenemos que estar colocándonos a pensar y a analizar qué cosas pueden llegar a suceder. La verdad es que no tenemos una bola de cristal, sin embargo, las variables que podemos analizar y que vamos a analizar el día de hoy nos permiten conjeturar diferentes escenarios y es importante que cada uno de ustedes comprenda que hay cosas que pueden suscitarse en los próximos años y eso puede tener impacto en la forma en la cual el mercado del té se conduce y en cómo nosotros mismos podemos adaptarnos para justamente hacer frente en nuestros propios negocios de té. Así que vamos a estar conversando sobre las tendencias que se visualizan y bueno, qué es lo que puede llegar a suceder en este mercado para estar preparados para enfrentar. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a continuar y vamos a partir entonces con esta primera parte para entender el impacto del COVID a nivel de la oferta. Y cuando decimos oferta nos estamos refiriendo derechamente a la disponibilidad de té, es decir, a la producción. Y para ello es importante que tengamos muy presente
¿Qué es lo que ha sucedido con los principales países productores? Y vamos a partir con el mayor productor de té a nivel mundial, con China. Ustedes imaginarán, la pandemia partió en China, pero ¿qué impacto realmente tuvo las medidas de encierro en la producción? Bueno, hubo un impacto que en un inicio realmente fue más alarmante de lo que realmente ocurrió. La producción en general se vio poco afectada, pero en un inicio hubo una incertidumbre bastante grande, porque además hubieron medidas de encierro que fueron bastante extremas, a diferencia de lo que ocurrió y que ha ocurrido en otros países en donde las medidas de encierro no han sido tan fiscalizadas ni tan graviadas, ¿ya? Desde el punto de vista penal. En China era muy difícil y un riesgo bastante grande el saltarse las medidas de encierro, y eso procuró que un altísimo porcentaje de la población estuviera encerrada. Y por lo mismo, durante un periodo inicial de las primeras cosechas, gran mayoría del país estuvo bajo encierro. Y eso tuvo un impacto al inicio porque las primeras cosechas se vieron afectadas, absolutamente. Las primeras cosechas en partes de China parten a finales de febrero, inicios de marzo, justamente los periodos en los cuales se encontraba encerrada la población a inicios de la pandemia. En China la verdad es que controlaron bastante rápido. Hoy día en China la gente ni siquiera ocupa mascarilla. Sin embargo, fue bastante la alarma que hubo en un inicio. ¿Esto qué provocó? Obviamente, un impacto en un inicio en las primeras cosechas. Las primeras cosechas tienen la particularidad de ser poco el volumen, ¿ya? Generalmente son productos que se transan a altos precios, pero que en general, en consideración de los volúmenes totales que se producen en el país, la verdad es que tienden a ser volúmenes bastante bajos. Así que este efecto tuvo un impacto en el volumen al inicio, pero que en sí se fue compensando también porque las medidas de encierro bajaron la demanda de té. Y en un momento muy importante, porque justamente durante este periodo de encierro se redujeron muchísimo viajes bien importantes y periodos de festividades bien importantes que se suscitan en China, en donde el consumo de productos de té aumenta bastante. También aumenta a nivel de negocio, de comercio mayorista, ¿ya? Como lo que se comercia en los supermercados y locales así, más mayorista. Pero bueno, en definitiva, este impacto que hubo en la producción, que fue leve, se compensó también casi de forma natural con la menor demanda que se experimentó durante un primer tiempo. Y esto llevó a que no hubieran déficit, ¿ya? Porque la demanda se mantuvo bastante equilibrada en relación a la oferta real y eso no produjo ningún impacto a nivel de precios, ¿ya? Esto no ocurrió a nivel local y tampoco se expresó en déficit de producto en los mercados internacionales. Por lo tanto, los precios internacionales del té proveniente de China no tuvo, ¿ya?, cambios relativos. No así o lo que ocurrió en otros países como India, que es el siguiente país que vamos a estar analizando. India, la verdad es que tuvo las cosas bastante más difíciles, ¿ya? Las medidas de encierro iniciales provocaron una pérdida enorme de las primeras cosechas. Y las primeras cosechas son muy importantes en India, pero no en todos los sectores. Esto es súper importante que sepan de que diferentes países, ¿ya?, tienen distintas cantidades de cosechas que hacen al año. Por lo general, se tienden a considerar que las primeras cosechas tienden a ser las de mejor calidad, pero ojo, eso no hay que considerarlo como dogma. En muchos lugares es así. ¿Por qué? Porque al inicio de las cosechas, al inicio de la primavera, las hojas son más tiernas, tienen mayor contenido de antioxidantes y eso provoca de que sean transadas a mayor precio, ¿ya? Pero no en todos los países ocurre de esa forma, porque lo que tenemos que tener siempre presente es que la mejor cosecha de una zona productora va a ser aquella que refleje de la forma más fiel posible el carácter organoléptico que es característico de alguna zona en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Si un té se caracteriza por ser floral, intenso y pungente, probablemente la cosecha que refleje de mejor forma esas características va a ser la mejor y la que se transa a mayores precios. Y el impacto de la pérdida que tuvo la primera cosecha fue bastante grande. Y esta pérdida de la primera cosecha que se dio en muchas zonas se debió básicamente a que estos trabajos temporales, ¿ya?, son llevados a cabo por un montón de personas que generalmente vienen desde distintas partes de India a realizar las labores de cosecha y apoyar los procesos de manufactura. Sin embargo, el miedo de que los trabajadores provenientes de distintas zonas pudiesen elevar los contagios en las zonas productoras llevó
a que los gobiernos regionales decretaran y la verdad es que impidieran la cosecha e impidieran también los procesos de manufactura. Y eso tuvo un impacto, obviamente, especialmente en las zonas de Darjeeling, en las zonas de Sikkim, que son parte de India, y también en otros países como Nepal, que son también, si uno va subiendo, cuando uno llega a India, a las partes más altas de Darjeeling, lo final es Sikkim, y ya por el lado de Sikkim, hacia el lado izquierdo tenemos a Nepal, ¿ya? Y bueno, todas estas zonas de altura se vieron bastante afectadas, básicamente porque sus primeras cosechas tienen un impacto, si bien desde el punto de vista de volumen no tan alto, porque no son las mayores cosechas, sí es un impacto bastante grande desde el punto de vista económico, porque todas estas zonas de altura de India y Nepal, generalmente sus primeras cosechas llegan a representar aproximadamente entre un 30 y un 40% de los ingresos totales del año. Por lo tanto, zonas como Darjeeling, Sikkim y Nepal realmente tuvieron un efecto económico bastante grande por la pérdida de estas primeras cosechas. Sin embargo, en Assam el impacto no fue tan grande. Assam es la zona productora más grande de India, queda por debajo, la verdad es que como a 300 kilómetros del inicio de Darjeeling, pero es una zona muy diferente y cuya primera cosecha no es la de mayor valor, porque en general en los tés de Assam lo que se busca es un carácter más intenso, un sabor más maltoso, un contenido de cafeína mayor, y generalmente esas características organolépticas se suscitan con mayor intensidad en las segundas cosechas. Ese fue el motivo por el cual desde el punto de vista económico no fue tan grande el impacto. Ojo, tuvieron impacto, pero no fue tan alto como el que se experimentó en estas otras zonas de mayor altura, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Obviamente, la pérdida de estas primeras cosechas tuvo un impacto desde el punto de vista de volumen, pero que sin embargo, si lo analizamos, a pesar de estos problemas que hubieron a nivel de ingreso de los productores, desde el punto de vista del consumo de la población, el hecho de que estuvieran encerrados bajó también el consumo promedio del país, lo cual, al igual que lo que ocurrió en China, tendió a que la oferta y la demanda se compensasen. Y esto, en términos promedio, provocó en un inicio de que los precios se mantuvieran equilibrados. Sin embargo, ocurrieron más cosas en India durante este periodo. Lamentablemente, varios eventos climatológicos, como una temporada de monzón extremadamente fuerte, sumado a unos huracanes que hubieron, provocaron una pérdida adicional de la producción de zonas muy importantes como Assam, ¿ya? Y esto, la verdad es que tuvo impacto, pero muy grande. De hecho, este equilibrio inicial de oferta y demanda que hubo se fue a las pailas, como decimos aquí en Chile, justamente después de todos estos tifones y todos estos cambios climatológicos que se han seguido suscitando. Y ojo, es una de las variables que probablemente mayor impacto puede llegar a tener en el largo plazo. Porque la producción en 2020 de zonas como Kolkata y Assam realmente se vieron muy afectadas. A un nivel tal, amigas y amigos, que realmente el déficit en el consumo interno de India fue tan alto que llegó a representar aproximadamente casi 12 semanas del consumo de la población. Estamos hablando de 3 meses de consumo perdido. Y esto, pensando en que India es el segundo mayor productor de té a nivel mundial y que ellos consumen cerca de un 70% de su producción. La producción está en torno a los 1.200 a 1.300 millones de toneladas, ¿ya? Es bastante té. Y el hecho de que estos eventos climatológicos, ¿ya?, más allá que los eventos COVID, hubiesen tenido lugar con este nivel de pérdida, terminó provocando de que hubiera un déficit grande en los mercados internacionales y que se produjese un desequilibrio entre la oferta y la demanda, porque el mercado interno, si bien bajó su consumo, seguía pidiendo productos que no habían, y eso provocó que los productos disponibles para los mercados internacionales bajasen. Y eso tuvo un impacto en precios, no solamente a nivel local en India, que se subieron los precios, sino que a nivel internacional los precios del producto indio se dispararon, y eso tornó al té proveniente de India en un té bastante poco competitivo en relación a lo que ocurría en otros países. Así que la verdad es que fue bastante difícil la situación para los productores en India. Este alto impacto en la disponibilidad impactó finalmente en los precios. ¿Qué pasó con otros países productores importantes como Kenia? En Kenia, la verdad es que no tuvieron un efecto mayoritario.
las medidas de la pandemia, la verdad es que no afectaron muchísimo, probablemente porque en África están acostumbrados justamente a medidas sanitarias extremas como las que nos ha tocado vivir durante este tiempo. ¿Ah? Hoy día Kenia, amigas y amigos, es el tercer mayor productor de té. Eso no lo sabe mucha gente. Mucha gente se quedó con que China, India y Sri Lanka eran siempre los mayores productores, pero ya hace varios años que Kenia pasó a ocupar el tercer lugar como productor de té en el mundo. Sin embargo, su producción no se vio mayormente influenciada por el COVID. Y a esto se sumó el hecho de que ante lo que sucedió en India, ¿ya? Ellos mantuvieron su oferta y se tornó bastante más competitiva. Sin embargo, ellos pudieron haber experimentado un aumento de precios, pero no tuvieron aumentos de precios porque en realidad su oferta, tal y cual como venían teniendo sus niveles de producciones normales, vinieron a compensar de forma casi natural y casi milagrosa los déficits que se produjeron en India ante una demanda mundial que también fue a la baja. Es decir, como que mágicamente oferta y demanda tendieron a equilibrarse. Eso fue bastante positivo porque los precios internacionales de los productos de Kenia no variaron y bueno, en comparación a India se tornaba bastante competitivo. ¿Qué otro país importante productor es necesario analizar? Sri Lanka, cuarto productor mundial. ¿Ya? La verdad es que hay algo bastante particular en el caso de Sri Lanka. Su economía y su PIB el té tiene bastante preponderancia en su PIB y por lo mismo el gobierno dispuso que la producción de té correspondía a un servicio esencial. Por lo tanto, las cosechas y los procesos de manufactura no se vieron implementados y no se vieron afectados justamente por las medidas sanitarias implementadas para toda la población. No podemos decir de que no haya habido gente que se haya contagiado de COVID por esto, pero al ser decretado como un servicio esencial, no dejó de funcionar ni la manufactura ni los procesos de cosecha. A sabiendas de que obviamente la población se puso en riesgo absolutamente. Esto favoreció la cosecha y la manufactura ante las medidas de encierro, lo cual provocó que la oferta de productos provenientes de Sri Lanka, que son muy demandados, especialmente por los grandes importadores de té del mundo en países como Europa, Estados Unidos o países de la ex Unión Soviética y Rusia, ¿ya? Demandan mucho el té de Sri Lanka y la verdad es que su oferta no se vio afectada, ¿ya? El consumo interno de Sri Lanka es bastante bajo porque en realidad su producto, ¿ya?, se consume casi totalmente en los mercados internacionales. Así que, bueno, esta demanda internacional no se vio afectada y por lo mismo no hubo un impacto en el nivel de precios de los productos provenientes de Sri Lanka, sumado justamente a los efectos. La verdad, esto vino también a compensar de forma natural los efectos negativos que tuvieron la producción de países como India y Turquía. Por lo tanto, a pesar de que a nivel mundial bajó la demanda, el hecho que Sri Lanka mantuviese sus niveles de producción vino a compensar también la falta de productos de India y de Turquía en los mercados internacionales, casi de forma natural, amigas y amigos. ¿Ah? Así que, por lo menos, India y Sri Lanka no se vieron mayormente afectados. ¿Qué pasó con Turquía? ¿Ya? Su producción se ve sumamente afectada durante el año 2020. Y esto básicamente porque gran parte de las labores de cosecha es llevada a cabo por justamente extranjeros. Cerca de 40.000 personas es la mano de obra que proviene de países de la ex Unión Soviética que van a Turquía a realizar estas labores en los tiempos de cosecha. Y las medidas de encierro, los cierres de frontera, llevaron a que con la poca capacidad interna casi no se pudiese cosechar té. Y esto tuvo un impacto enorme justamente en un país que no solamente produce y es el quinto mayor productor de té a nivel mundial, sino que es el mayor consumidor de té a nivel per cápita en el mundo. Estamos hablando aproximadamente, ¿ya?, de 1.200 tazas per cápita al año por persona. 12 tazas per cápita, ¿ya?, al año por persona. Ese es en términos promedios. Mucho té. 12 tazas diarias, imagínense lo que es eso, ¿ya? Bueno, porque consumen también una mayor cantidad más intenso, pero es el mayor consumidor de té en el mundo. Y obviamente esta falta de capacidad para poder cosechar y para poder procesar el té tuvo un impacto fuerte
en la disponibilidad de producto en los mercados internos, en el mercado interno de Turquía, lo cual, ante una disminución de la disponibilidad de producto, elevó los precios enormemente. Y básicamente, si hubiese quedado algo para los mercados internacionales, el nivel de precios también hubiese aumentado drásticamente, quizás 3 o 4 veces sus precios normales, pero es muy poco el producto de Turquía que durante este tiempo y durante el año 2020 pudo estar disponible para los mercados internacionales, porque no alcanzaron a dar abasto para suplir su propia demanda interna. Así que, como vemos, desde el punto de vista de la producción, los principales países productores, algunos se vieron afectados, otros no se vieron afectados. En general, los principales afectados desde el punto de vista económico fue absolutamente India, ¿ya? Que le tocó las cosas bastante difíciles por el COVID, por todas las otras, todos los efectos climatológicos también que hubieron. El cambio climático está afectando fuertemente al mundo del té, es algo que tenemos que tener muy presente. Pero a un nivel más macro, amigas y amigos, en general, la menor demanda, el menor consumo que se suscitó producto de las medidas de encierro, porque el consumo del té bajó, como lo vamos a ver más adelante, esto igualmente logró que se equilibrase esta menor disponibilidad promedio que hubo a nivel mundial, ¿ah? Y eso, como consecuencia, trajo que a nivel de productos en los mercados internacionales, los precios no variasen tan drásticamente a nivel promedio. Sabemos que el caso de India, sí, o sea, hoy día si vamos a buscar productos de India, probablemente nos vamos a estar tomando con precios que no habíamos visto nunca antes, ¿ah? O por lo menos que no habíamos visto hace mucho tiempo, tornándolo un mercado poco competitivo en estos momentos, para muchos de sus principales consumidores. Bueno, después de esa mirada de lo que sucedió con la producción, vamos a empezar a analizar qué pasó puntualmente en nuestros mercados latinoamericanos. Y lo analizamos como un caso especial porque en general Latinoamérica, si bien tenemos un gran productor a nivel mundial que es Argentina, está dentro del top 10, igualmente está lejos sus niveles de producción de lo que generan los principales países productores. 1.200 millones de toneladas, que es lo que produce, por ejemplo, India, ¿ya? Es incomparable con las 90.000 a 100.000 toneladas que produce Argentina. Sin embargo, ¿ya? Argentina, que se ha especializado bastante durante los últimos 50 años en la producción de té, la verdad es que no vio mayormente afectada su producción, principalmente porque es poco intensiva en mano de obra de personas. Sus procesos son bastante automatizados porque el té argentino principalmente es utilizado para la elaboración de tés de tipo CTC. Los tés de tipo CTC, para quienes no lo saben, son los tés tradicionales de bolsita que pasan por un proceso denominado Trash Theory Curve, que básicamente es el proceso en donde las hojas son cosechadas en grandes volúmenes por maquinarias especiales, son molidas rápidamente, son trituradas y son procesadas y colocadas en las bolsitas de té. Y el hecho de que la producción de Argentina tenga como destino el producto CTC y además la elaboración de concentrados para productos RTD. Los productos RTD son los productos ready to drink, té para beber, iced tea. Gran parte también del producto argentino va a dar a mercados de Norteamérica para la elaboración de productos de iced tea. Y por lo tanto, al ser poco intensiva en cosecha, en mano de obra, su cosecha, ¿ya? No tuvo mayor impacto. A diferencia de lo que ocurre en los otros países productores donde específicamente sus mejores tés son cosechados muchas veces a mano al día de hoy, ¿ya? Este enfoque productivo de mayor automatización se vio poco afectado por las medidas sanitarias que se decretaron para Argentina. Sin embargo, ¿ya? A pesar de que en el corto plazo, es decir, durante el año 2020, no se haya experimentado pérdidas por parte de los productores por las medidas de encierro, ¿ya? Porque efectivamente lograron vender su producción, porque los contratos los tenían vigentes, ya eran muy recientes, a todos los pilló muy de improviso. Nadie puede asegurar de que durante este año o el próximo, ya, lo que vaya a ocurrir con el mundo del té pueda afectar justamente a los productores argentinos, dado a que los canales de comercialización que emplean sus productos ya se han visto bastante afectados en los países destino, como vamos a ver más adelante. ¿Ah? Así que a nivel latinoamericano, Argentina, único productor y pocos afectados se vio su producción, al menos durante 2020. ¿Qué vamos a comenzar a conversar ahora?
¿cuál ha sido el impacto del COVID en la demanda? Y bueno, de este análisis de la demanda, básicamente aquí vamos a ver al consumo del té, qué es lo que ha pasado. Y esta mirada la vamos a dar en primer lugar a nivel regional y nos vamos a enfocar en conversar ahora mismo sobre cuál fue el impacto que tuvo la demanda de los principales países productores. Como les decía en un inicio, a nivel mundial, la demanda tendió a bajar levemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque las medidas de encierro disminuyó el consumo de los productos más masivos, ¿ya? Si bien hubieron cambios en la forma en la cual se comercializaron algunos de los productos, especialmente en los segmentos más especializados, igualmente, si uno analiza a nivel más macro, el consumo del té bajó. Desde el punto de vista de los principales productores, que a su vez muchos de ellos son grandes consumidores de té, como es el caso de China, India o Turquía, vimos que efectivamente la demanda, a pesar de que bajó, se equilibró bastante bien, por lo tanto no hubo un efecto a nivel de precio. Diferente a lo que sucedió en India, en donde la demanda bajó, ¿ya? Se tendió a equilibrar igualmente, pero hubo déficit de producto por estas otras medidas climatológicas. Por lo tanto, la demanda, ¿ya? No pudo ser suplida eficientemente con el producto local. A pesar de que bajó, la disponibilidad de producto bajó bastante más que la demanda, y eso provocó que igual faltase producto. Y Turquía, algo bastante similar. O sea, realmente se quedaron sin producto. A pesar de que bajó, una situación bastante similar a la de India, por motivos diferentes. En el caso de India fue más climatológico, en el caso de Turquía absolutamente por medidas COVID, pero la falta de disponibilidad de productos sí tuvo un efecto bastante grande a nivel de precio. En los mercados occidentales, ¿ya? Y aquí englobando a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, claramente nos vimos bastante afectados en distintos canales, como vamos a analizar en la etapa siguiente, pero básicamente las medidas de encierro que llevaron a que hoteles, restaurantes, teterías, cafeterías, tea shops especializados cerraron, llevaron en algunos casos que algunos tipos de negocios llegaran a experimentar bajas en la demanda cercanas al 80%. En algunos casos tendieron a disminuir en la medida de que avanzó el año, pudiendo recuperarse, pero siguieron bajas en casi un 50% en relación a un año normal. Y eso es un impacto bastante grande, pero que es muy diferente en distintos mercados. ¿Por qué? Básicamente porque mercados como el europeo, por ejemplo, ¿ya? Tienen justamente niveles de inversión bastante más grandes en segmentos más especializados. En todos estos países, en todo Occidente, lo más preponderante es el consumo del té del tipo CTC, el té de bolsita, tanto en Europa como en Norteamérica, como en Latinoamérica. Sin embargo, los niveles de consumo ya no son tan altos en gran parte de Latinoamérica, salvo algunos casos especiales como pueden ser Chile, como puede ser también Argentina, ¿ya? O Uruguay, pero que por tener poblaciones no tan grandes tampoco lleva a que se produzca un impacto tan grande a nivel de precios como para poder llegar a afectar los mercados mundiales. A diferencia de lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, en donde a pesar de que los consumos per cápita no son tan altos en comparación a los grandes consumidores, ¿ya? Igualmente se vieron bastante afectados porque son mercados de alto poder adquisitivo, en donde tenemos productos más caros que se transan a mayores precios, y también porque tenemos niveles de inversión diferentes y más altos. En Latinoamérica, por ejemplo, nosotros no encontramos grandes cadenas de tea shops especializados como las que podemos encontrar en Europa, como las que podemos encontrar en Estados Unidos. Asimismo, la costumbre de, por ejemplo, comer afuera o almorzar afuera no es tan arraigada en los países latinoamericanos como ocurre en los países de Europa y Estados Unidos, en donde también, por ejemplo, en el caso de Norteamérica en general, el consumo de iced tea es extremadamente alto en todos los servicios de comidas. Y eso claramente tuvo un impacto. Por lo tanto, Europa y Estados Unidos, desde el punto de vista de la generación de valor, desde el punto de vista de la generación de ingresos, se vio enormemente afectada. Bueno, todos los canales de comercialización masivos, ¿ya? Pero especialmente aquellos que también son más especializados en té, se vieron extremadamente afectados. El mercado latinoamericano también se vio afectado. El consumo, eso sí, al ser un consumo menos especializado en la gran mayoría de partes,
no experimentó una pérdida económica tan grande como la que se experimentaron en otras zonas, ¿ya? Sin embargo, pequeños emprendedores claramente se han visto enormemente afectados. Eso es algo transversal, es decir, la pandemia en Occidente nos ha afectado muchísimo desde el punto de vista económico, y la gran mayoría de negocios, y especialmente aquellos también relacionados al mundo del té, no se vieron exentos de esto. ¿Qué sucede cuando hacemos un análisis con una lupa, ¿ya? Con un nivel de detalle un poquito mayor? La verdad es que nos encontramos con distintos efectos y vamos a proceder a analizar lo que sucedió con la demanda a través de distintos canales de comercialización. Y para quienes no conozcan estos términos, lo primero que voy a hacer va a ser explicarlos. Vamos a analizar lo que ha sucedido en los canales on-trade. Canales on-trade se llama aquellos canales de comercialización en los cuales los productos son consumidos in situ, es decir, donde la gente toma el té, se sienta a tomar el té. Estamos hablando de locales como restaurantes, servicios de comida en general, teterías, cafeterías, ¿ya? Servicios como hoteles, servicios especializados o no especializados. Pero en general, cualquier lugar donde la gente se sienta a tomar el té, claramente es un canal on-trade, así se le llama. Claro, se vieron muy, pero muy afectados. ¿Qué es un canal off-trade? Bueno, en contraposición a la definición anterior, un canal off-trade es aquel canal a través del cual los productos de té, y en general cualquier producto, porque es un término más bien económico que es bastante transversal a cualquier tipo de mercado. Pero un producto off-trade es un producto que no se consume in situ, sino que la gente lo compra para poder consumir en su hogar. Probablemente la descripción técnica es más especializada de lo que yo les estoy diciendo, pero es para que tengan una idea general de la diferencia entre los canales on-trade y off-trade. Y hacemos esta diferenciación porque el nivel de impacto que ha tenido estos canales han sido diferentes. En todos los casos ha sido daños cuantiosos. Sin embargo, los tipos de productos que se consumen en cada uno de estos canales son diferentes y el impacto de la pandemia en la demanda de productos especializados para cada uno de ellos ha sido diferente. Y lo vamos a analizar justamente para entenderlo bien en profundidad. Y vamos a analizar también lo que ha sucedido con los canales digitales. Los canales digitales, estamos hablando de la venta en línea, la venta a través de redes sociales, que desde el punto de vista técnico corresponden también a venta del tipo off-trade, ¿ya? Sin embargo, la vamos a analizar completamente diferente porque en realidad ha tenido un comportamiento muy diferente al resto de canales. Y vamos a partir por los canales on-trade. Probablemente los canales on-trade en general han sido los más afectados a nivel mundial, tanto los segmentos especializados como no especializados. ¿Cuál es esta diferenciación que podemos hacer entre segmentos especializados y no especializados? Un segmento no especializado va a ser aquel en donde el té se sirve para beber, pero que no tiene una especialización en té. No es una tetería o no es una cafetería con productos de mayor categoría en cuanto a té. Estamos hablando probablemente de restaurantes. Y el impacto ha sido muy, pero muy grande, especialmente en un tipo de producto, los iced tea, especialmente en mercados que están creciendo a tasas muy altas en sus consumos de té a nivel per cápita, en torno al 10 o el 15% interanuales, como es el caso de Estados Unidos o Canadá, en donde los servicios de comida generalmente son bastante intensivos en cuanto al consumo de iced tea. Y el hecho de que este tipo de canales haya experimentado bajas del 80% en las afluencias, esto se ha extrapolado justamente en reducciones cercanas al 80% también en los ingresos de este tipo de locales y en el consumo de productos dentro de estos locales, obviamente. Y eso ha afectado justamente, en caso de Norteamérica, fuertemente al consumo de iced teas, ¿ya? Eso probablemente pueda llegar a tener un efecto bastante importante en aquellos países que se enfocan en la producción de productos especializados para este tipo de canales, como Argentina. Esperemos que no sea así, esperemos que las medidas que se están tomando y los procesos de vacunación puedan permitir una reactivación económica que no provoque que los niveles de producción actuales no puedan ser transados en estos mercados. No sabemos qué es lo que va a pasar, es una hipótesis, es algo que podría llegar a pasar y que más allá del COVID depende más bien de la reactivación económica que se pueda suscitar, especialmente en los mercados de Norteamérica, los mercados de Estados Unidos y Canadá principalmente. Por lo tanto,
el impacto en el mundo del tener consumo de iced teas en los canales on-trade, poco especializados, ha sido bastante grande. Obviamente, desde el punto de vista de las pérdidas económicas que han tenido estos negocios, han sido enormes, y el efecto en el mercado del té también está siendo bastante grande. Si analizamos los canales on-trade especializados, tenemos dentro de esta categoría a aquellos locales que, bueno, ofrecen productos más especializados de té. Estamos hablando de teterías, estamos hablando de cafeterías, hoteles con servicios de té especializados también. Y obviamente, al igual como lo que sucedió con los productos de iced tea en los segmentos poco especializados, igualmente los cierres afectaron fuertemente a este tipo de canales. Esto provocó mermas, pérdidas bastante grandes en los productos y obviamente una incapacidad de poder vender. Y al ser estos segmentos más especializados, probablemente disponen de productos de mayor valor, y disponen de stocks también que tienen vigencias en cuanto a los tiempos en los cuales esos productos pueden ser comercializados. Y eso también tiene bastante impacto, porque es necesario poder definir mecanismos que nos permitan bajar nuestros inventarios, poder vender esos productos antes de que no se puedan vender porque venzan, a pesar de que en realidad, amigos y amigos, el té no vence, pero muchos países obligan a que se tengan que establecer fechas y tiempos de vencimiento para justamente adaptarlos a las distintas regulaciones sanitarias existentes en los diversos países. Pero ojo, que con buenas medidas de cuidado, el té no debiese verse afectado. Sonó como un verso, no fue gratis. ¿Qué pasó con estos canales on-trade, especialmente con aquellos canales más especializados? Trataron de hacer un movimiento, más bien tardío, hacia modalidades off-trade y justamente y hacia los canales digitales. Lamentablemente, todo este tipo de negocios más especializados tenían la necesidad de comercializar sus productos, pero la verdad es que se les dificultó bastante el poder migrar rápidamente hacia la venta digital. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no están adaptados a ese mecanismo de venta. Es difícil, no es tan fácil. Imagínense, por ejemplo, cadenas grandes de 140 locales como las que se pueden encontrar en Canadá y Estados Unidos. Veamos el caso, por ejemplo, de David's Tea, que más bien, en realidad es un canal más bien off-trade, pero también tiene servicios donde tú puedes tomar té. Pero en general, todos aquellos servicios de teterías y cafeterías, que también existen en cadenas, realmente para ellos fue bastante difícil poder migrar a un modelo de venta en línea porque no es tan simple, no es tan simple la verdad. Y muchos de estos canales tampoco no tenían una expectativa y pensaban de que quizás esto iba a acabar rápidamente, lo cual no fue así. Eso impidió que pudiesen tomar medidas en el corto plazo. Y eso implica también de que si logras implementar tu venta a partir de Internet, esto tiene sus complicaciones porque la estructura de costos de estos tipos de negocios son diferentes, pero probablemente algo podían recuperar a través de esta modalidad. ¿Qué sucedió con los canales off-trade? Bueno, dentro de los canales off-trade, probablemente los mayores afectados fue el gran retail. Y cuando estamos hablando del gran retail, estamos hablando de las cadenas más grandes. Justamente aquí volvemos a cadenas como David's Tea, Republic of Tea, y justamente cadenas de tea shop especializados que tienen muchos locales, especialmente en Norteamérica, o cadenas en Europa como Tea Shop, que tienen muchos locales en diferentes países, en donde las medidas de encierro llevó a que hubiesen baja en la afluencia también cercanas al 80%. Esos fueron los niveles de caída que hubieron en las ventas presenciales. Así que se vieron bastante afectados, especialmente porque muchos de estos canales off-trade tienden a ser canales bastante más especializados. Cuando hablamos de una cadena como David's Tea, es una cadena de 140 tiendas en donde se transan puros productos de alta gama, puros productos de té ortodoxos que tienen altos costos y que tienen tiempos de vigencia y que obviamente tienen también niveles de inversión mayores. Bueno, los locales minoristas especializados como Tea Shop Boutique también se vieron muy afectados, aquellos que no son cadenas.
¿Mm? ¿Por qué? Porque estas medidas de encierro bajaron la afluencia y muy pocos de ellos, especialmente estos que son más pequeños y boutique, no disponen ¿ya? De canales de venta en línea que fuesen tan eficientes. Algunos de estos sí, probablemente, pero aquellos que no, probablemente lo vieron mucho más difícil. Y a pesar de que el gran retail pudiese tener los niveles de inversión para poder implementar ¿ya? Una venta en línea más eficiente y poder migrar hacia ese modelo, probablemente ya lo consideraban, ya lo tenían. Sin embargo, jamás para una cadena que tiene 140 locales de shop especializados, la venta web que ya existía va a llegar a suplir el nivel de venta presencial que generan 140 locales. ¿Ya? Eso es una realidad, por toda la inversión de marketing que tú puedas hacer. A pesar de que las ventas en línea aumentaron fuertemente, es casi imposible de recuperar la pérdida de no vender en los locales presenciales, básicamente porque un canal de venta en línea ¿ya? Se enfoca en personas que van a buscar y que están buscando un producto, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en una tienda física, en donde la gran mayoría de las ventas ocurre justamente por la afluencia de personas, porque las personas pasan por ahí y se interesan en entrar, no porque necesariamente estaban en la búsqueda de un producto de té. Y eso es una variable muy difícil de sortear, especialmente para el gran retail dentro del mundo del té. Hubo también transición hacia los canales de ventas web, ¿ya? Pero como les decía, no fueron capaces para el gran retail de potenciar y balancear las pérdidas que se produjeron por tener cerrado una cantidad de locales tan grande. Y para aquellos, ¿ya? Para aquellos pequeños negocios especializados de té, también fue bastante difícil porque es muy difícil poder suplir y poder generar un cambio. Las ventas web subieron absolutamente para todos, pero probablemente pudo haber sido más fácil para una pequeña empresa, ¿ya? Poder cambiar su venta en línea, ¿ya? Pues su venta tradicional presencial a una venta en línea, a diferencia de lo que podía ocurrir con el gran retail, como les mencionaba. Pero ojo, no es solamente el que empecemos a vender más y nos cambiemos de modelo, porque en realidad cuando uno da una mirada un poquito más profunda, cuando uno define un tipo de negocios a través de algún canal de comercialización en particular, como puede ser lo web o lo presencial, por detrás de eso hay una configuración de productos y una configuración y una estructura de costo que da soporte a ese producto muy grande y muy diferente entre sí. Y probablemente, si es que una cadena grande como David's Tea, como Tea Shop, ya en Europa, ¿ya? Pasasen a vender todos sus productos en línea, ¿ya? Los productos en línea generalmente tienen un margen mayor, porque tienen menos costos, pero cuando estás frente a una cadena que tiene que pagar arriendos, que tiene que pagar trabajadores, ¿ya? Que tiene que pagar inversiones, probablemente esa estructura de costo, finalmente ese producto no logra el resultado, ¿ya? Es muy diferente. Siempre tienen que tener muy presente que cuando uno define un negocio de té, cuando uno define a través de qué canales va a abordar ¿ya? Ese emprendimiento, el producto que uno configura, el producto que uno define, básicamente va a estar orientado a ese canal. De esa forma uno termina siendo eficiente y define los márgenes para ese canal. Y si una cadena grande, ¿ya? Que tiene niveles de inversión grandes, activos importantes, que son caros, ¿ya? Probablemente una estructura de venta solamente a nivel web no le va a rendir y no le va a dar los márgenes en relación a los costos reales que tiene la cadena. Es muy, pero muy difícil. Probablemente para un pequeño emprendedor pueda ser bastante más simple el cambio. Pero como estamos haciendo un análisis más a nivel macro, más a nivel mundial, el mercado del té especializado comercializa sus productos a través de canales off-trade se ha visto enormemente impactado a pesar del cambio que se ha suscitado hacia los canales de venta. Muy, pero muy fuerte el impacto, Miguel. ¿Qué pasó con los canales digitales? ¿Ya? Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿ya? Cuando estamos hablando de canales digitales, en general estamos hablando de la venta específica que se suscita a través de páginas web, carritos de compra y venta a través de redes sociales. Hay empresas, amigas y amigos, que han definido como único canal de comercialización la venta web. Y encontramos empresas que generan millones de dólares en ingresos solamente a través de venta en línea. Y probablemente este tipo de empresas que han sido concebidas desde un inicio, las inversiones y las estructuras de costo, como un negocio para ejecutarse a través de Internet, probablemente
han sido los menos afectados dentro del mundo del té y probablemente, más que menos afectados, realmente pudieron haber, si sé que muchas de ellas se vieron enormemente beneficiadas, ¿ya? Básicamente porque las ventas web se dispararon en todo el mundo y un negocio que se concibe con una estructura de costo, ¿ya? Con una configuración de producto específica, es un tipo de negocio que es mucho más fácil de escalar. Cuando hablamos de escalar es que su demanda crezca más fuertemente, porque la estructura de costo y todo el soporte que tiene por detrás es más simple, ¿ya? Cuando una tienda en línea duplica su venta de té, ¿ya? Es muy diferente a que una cadena de tiendas físicas duplique su venta de té. El nivel de inversión, la organización y todos los costos que hay detrás son muy, pero muy diferentes. Y por lo tanto, es mucho más fácil para un negocio en línea escalar ante un aumento en la demanda de productos en línea, que fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque a pesar de los esfuerzos que pudieron haber tenido los canales más especializados, específicamente aquellos canales off-trade, ¿ya? Probablemente el hecho de perder público que antes pasaba por fuera de tu tienda y te compraba el producto, llevó a que las personas que buscaban los productos en línea se encontraron con más ofertas, ¿ya? Y se encontraron con cosas que quizás no conocían. Y aquellos tipos de negocios, aquellos canales digitales de comercialización de té que ya existían, se vieron bastante beneficiados porque fueron capaces de suplir rápidamente una demanda extremadamente creciente, fueron capaces de adaptar su demanda de forma más eficiente y además manejan márgenes más eficientes y costos menores que otros canales. Por lo tanto, esta estructura de costo y de inversión más baja terminó jugando muy a favor por la escalabilidad que experimentaron este negocio, por la eficiencia con la cual pudieron adaptarse. Esta configuración de producto especializada, de mayor margen, de fácil difusión y escalamiento, provocó justamente de que este tipo de canales digitales sea hoy día, y sigue siendo hasta el día de hoy, dentro del mundo del té, el más beneficiado con todos los cambios en los patrones de consumo que se suscitaron con las medidas de encierro asociadas al COVID-19, ¿ya? Y esto básicamente se tradujo en un fuerte crecimiento en las ventas en línea en todo el mundo, y aquí no ha habido excepción. Si antes a nivel latinoamericano las ventas web eran pocas, ¿ya? Se quintuplicaron igual, ¿ya? Y lo que ocurría en los mercados que son más especializados, en mercados que eran más asiduos a las compras en línea, igualmente experimentaron incrementos extremadamente grandes. Eso fue una tendencia que a todo el mundo la calculó igual. Por lo tanto, los canales digitales siguen siendo en estos momentos aquellos que son los más seguros, los cuales invertir en estos momentos. ¿Ah? Bueno, harto tema hemos conversado. Si pensaban que esto iba a ser un poquito más light, bueno, la verdad es que son varias variables que empezamos a ver cómo se configuran entre sí. Y en realidad, todo lo que hemos conversado hasta ahora nos puede permitir esbozar ciertas tendencias que van a suscitarse y ciertas hipótesis de escenarios que pudiesen también llegar a ocurrir, para que estemos preparados, para que sepamos justamente qué ámbitos son más seguros en los cuales invertir, hacia cuáles ámbitos migrar, si es que ya tenemos nuestros negocios y vemos la posibilidad de que se puedan ver afectados por todo lo que está sucediendo. ¿Ah? Y bueno, ¿qué se espera básicamente para el mundo del té? En primer lugar, amigas y amigos, se espera un incremento en la demanda de productos favorables para la salud. Aquí el té va a jugar un rol fundamental. Esto tiene que ver básicamente porque generalmente, y esto se ha suscitado en varios países que han experimentado crisis, ¿ya? O que han experimentado desastres naturales, como terremotos, como tsunamis, ¿ya? En donde la vida de las personas se ha visto afectada. Generalmente, a nivel psicológico, eso trae como consecuencia una mayor preocupación por parte de las personas hacia la salud y hacia aquellos elementos y productos que benefician la salud. Y el té cada vez más está siendo asimilado hacia la salud y hacia los beneficios. Y por lo mismo, si se ha suscitado esto en países como Japón o Chile después de los grandes terremotos que han experimentado, es altamente probable que la demanda de té a nivel mundial experimente un crecimiento fuerte y mayor que el que venía ya experimentando los últimos 5 años a raíz de todo lo que ha sucedido con el COVID.
donde la salud de las personas a nivel mundial se ha visto tan afectada, probablemente esto va a tener un efecto psicológico en donde la gente va a empezar a buscar con mayor fuerza productos asociados a altos niveles de antioxidantes, a productos que en general representen beneficios para la salud. Y dentro de estos tenemos el té, tenemos las infusiones de fruta, las infusiones de hierba y bueno, todo aquello relacionado al mundo de las tés y las infusiones. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que probablemente durante los próximos 5 años, ¿ya? La demanda del té va a tender a aumentar a tasas probablemente algo mayores que las que venía experimentando hasta los últimos 5 años, ¿ya? En el corto plazo, la demanda y la oferta mundial, como hemos conversado hasta ahora, se ha mantenido un equilibrio bastante especial, casi mágico, la verdad, porque los problemas, que fueron pocos en cuanto a disponibilidad de productos, se tendieron a compensar a nivel macro con la menor demanda también de productos que provocó las medidas de encierro. Por lo tanto, esto, por lo menos durante el año 2020, tuvo un efecto muy bajo en términos de precios internacionales, salvo el caso de India. Sin embargo, hay que estar muy atentos, amigas y amigos, a estar observando qué es lo que puede llegar a suceder con este equilibrio que hasta ahora se mantuvo, ¿ah?, en los próximos años, porque el hecho de que las medidas de encierro estén acabando, en que los procesos de evacuación estén aumentando, ¿ya?, eso provoca y va a provocar probablemente que la disponibilidad y la oferta de té durante este año 2021 va a ser mayor o va a ser similar a la que había en un año normal, porque ya las medidas han sido tomadas. Y lo más probable es que durante este año los niveles de producción alcancen sus normales, ¿ya? Sin embargo, hay que estar atentos a lo que puede llegar a pasar, porque esto puede provocar un efecto dominó bastante grande, porque si las medidas de encierro, ¿ya?, y la crisis económica perdura por más tiempo, ¿ya?, esto puede llegar a provocar de que muchos países sigan experimentando un bajo consumo, especialmente en canales significativos, como pueden ser los canales on trade of trade. Justamente ya estamos viendo terceras olas en algunos países, ¿ya? Esto puede provocar, producto de la lentitud o los periodos, los tiempos que toman los procesos de vacunación y que la sociedad mundial alcance un nivel en que verdaderamente producto de las vacunas, el nivel de expansión de la pandemia baje, ¿ya? Esto puede llegar a tomar bastante tiempo. ¿Y esto qué implicancias puede tener frente a una oferta que vuelva a sus estados normales? En que esto puede provocar efectivamente que haya una mayor disponibilidad de producto y puede llegar a provocar pérdidas en los productores. Y si los productores pierden, algunos de ellos pueden quebrar. Y si es que quiebran, esto puede llegar a suscitar que el año siguiente ocurra algo totalmente opuesto, en donde puede suscitarse que hay una menor producción o una producción más austera, ¿ya?, frente a una incertidumbre económica, pero que pueda venir acompañada de una mayor demanda que pudiese disparar, quizás de aquí a 2 años, los precios enormemente. Por lo tanto, hay que entender, hay que tratar de ir viendo cómo estas variables van suscitándose y cómo oferta y demanda van equilibrándose, ¿ya?, en los años venideros, especialmente en los próximos 24 meses. Todo esto que estamos planteando son hipótesis. No estamos diciendo que esto va a ocurrir, pero son escenarios posibles y probablemente la reactivación económica va a ser clave para que este equilibrio, ¿ya?, se pueda mantener. Si la reactivación económica toma bastante tiempo, ¿ya?, probablemente se puede llegar a producir distintos tipos de desequilibrio a nivel de oferta-demanda y a nivel de precio, que por un lado, ya durante este 2021 puede provocar pérdidas y disminuciones en los precios internacionales del producto por mayor oferta y por mayor disponibilidad de lo que se está demandando, pero eso puede provocar un efecto totalmente opuesto para el año siguiente. Hay que entender, hay que ver qué es lo que va a estar sucediendo. ¿Qué tenemos que también tener muy presente? ¿Ya? Esta transición continua desde venta de canales tradicionales a los canales digitales. Esto es algo que llegó para quedarse, amigas y amigos, ¿ya? Mucha gente que antes no consumía o que no compraba productos de té en línea, encontró la comodidad de comprar en línea y probablemente va a seguir optando por estas modalidades. Así que
Hay que tener presente de que hoy día, generalmente, cualquier nuevo emprendimiento debiese siempre considerar, indiferentemente del tipo de negocio que sea relacionado a té, debiese considerar un canal de venta en línea activo, ya sea venta web con carrito de compra o bien venta a través de redes sociales. Es algo que llegó para quedarse y tenemos que considerarlo siempre. ¿Qué más se espera? ¿Ya? Se seguirán produciendo bastantes cambios y ajustes, como hemos conversado hasta ahora. Muchos de estos, como les decía, son bastante difíciles de poder proyectar, pero hay que estar atento, hay que tener una mirada optimista. Yo en lo personal creo de que en la medida que haya una recuperación económica grande, ¿ya? Puede llegar a mantenerse un equilibrio en la oferta y demanda de té a nivel mundial y un muy bajo impacto a nivel de producto, pero si es que los problemas económicos suscitados de la pandemia se extienden demasiado tiempo, la verdad es que pueden ocurrir muchas cosas, ¿ya? Tenemos también que estar muy atentos, amigas y amigos, a los cambios climatológicos, al cambio climático derechamente, porque si bien en el año 2020 vimos un impacto, especialmente en países como India, ¿ya? Este impacto en realidad no vino del COVID, sino que vino de justamente de eventos climatológicos que golpearon fuertemente a la disponibilidad de productos de India. Y eso está afectando fuertemente y probablemente para los años venideros, post pandemia, con recuperación o sin recuperación económica, el cambio climático es probablemente la variable que pueda llegar a afectar con mayor probabilidad la disponibilidad de productos, ¿ya? Y el equilibrio que pueda suscitarse a nivel de precios internacionales. Así que es un tema complejo, amigas y amigos, y hay que tenerlo muy, pero muy presente. Bueno, hemos llegado al final de los contenidos que teníamos preparados para el día de hoy. Corresponde ahora preguntarles si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, si es que hay algún tema o algún asunto que haya quedado, que no se haya comprendido bien, ¿ya? Les doy las gracias a todos por la asistencia, por haber estado acá. Esta sesión live va a quedar disponible, ojo, va a estar dentro de nuestros canales, probablemente va a quedar subida después a nuestro canal de YouTube por si quieren volver a verla. Si es que alguno tiene alguna consulta, puede liberar su micrófono, la puede hacer, no hay ningún problema con ello. Alfredo, tengo una pregunta. Sí. ¿Me oyes? Ajá. Teresita, dime. Cuando hablaste de la producción a nivel latinoamericano, nombraste Argentina, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, Colombia, ¿no? De hecho, ustedes en la página tienen una nota de blog sobre el terroir colombiano, unas producciones que hay aquí en Cali, ¿no? Bueno, aquí no allá, lo que pasa es que yo lo tengo un poco cerca. Colombia, presumo que es muy bajo, ¿no? A lo mejor comparado con Argentina, su nivel de producción. Pero ¿cómo se vieron ellos afectados? Porque el mercado ellos sacan ambos, CTC, y tienen tenebras también. Efectivamente, el mercado colombiano hoy día es mayoritariamente consumo de productos del tipo CTC. Sin embargo, las empresas que están por detrás son casi las mismas, Agrícola Himalaya, ¿ya? Con distintas marcas. De hecho, las marcas de té ortodoxo provenientes de Colombia pertenecen también a Agrícola Himalaya. Tiene una marca que se llama Vitaco, que es verdaderamente un terroir exquisito de producto y es considerado, de hecho, una zona de origen nueva dentro del mundo del té, bastante reciente porque se diferencia de otras zonas porque las características organolépticas de sus productos, aromas, sabores, intensidad, reflejan un carácter dulce, muy como tropical en cuanto a los sabores de su té, que es único, que no existe en otros lugares del mundo con esa intensidad y con esas notas. Claramente se han visto afectados. Sin embargo, el efecto, ¿ya? Ellos como empresa probablemente y como producción a nivel país sí se vio afectada. Su consumo interno es bajo a nivel local. O sea, el consumo per cápita de Colombia es bastante bajo. Por lo tanto, la producción de Agrícola Himalaya probablemente se vea visto afectada, al igual que todo el gran retail, ¿ya? Con las medidas de encierro. Pero no fue probablemente un impacto tan grande, por no ser
un segmento tan especializado. Pero las marcas más especializadas como Vitaco probablemente sí se vieron afectadas porque el destino de su producción es mayoritariamente Europa, ¿ya? También se comercializa en Estados Unidos, pero de hecho Vitaco es una marca que no se comercializa dentro de los mercados locales de Colombia, ¿ya? Así que probablemente sí se vieron afectados. Pero a nivel mundial es bajo el impacto porque está lejos, pero lejos de mover la aguja en cuanto a la producción de té a nivel mundial. Ok. Gracias. No, de nada, Teresita. Bueno, amigas y amigos, estoy tratando de ver si es que hay alguna consulta más. Déjenme ver acá. No, al parecer no hay ninguna consulta más, así que, bueno, estaríamos llegando entonces al final de esta sesión. Les doy las gracias de verdad por su asistencia. Espero que hayan disfrutado de toda esta charla, que les sirva, que le puedan sacar todo el provecho que quieran. En caso de dudas, en caso que alguno de ustedes quiera aprender más acerca de cómo funciona el mercado del té, en cómo apoyar los procesos de decisión asociados a la instauración de marcas de té, bueno, hay distintos servicios, hay distintos cursos y distintos elementos que pueden encontrar directamente en nuestra página web www.theinstitute.cl, cursos que les pueden ayudar, notas de blog, sesiones live antiguas, ¿ya? Revisen todo el material, hay bastante material gratuito. Espero que hayan disfrutado esta nota y bueno, nos vemos en una siguiente sesión con un nuevo tema, ¿ya? Que estén muy bien, me despido, les doy las gracias de parte de todo el equipo de The Institute y nos vemos en una siguiente sesión. Muchos saludos.